programa. Sí. Vamos a presentar a Patricia. Patricia, bueno, gracias por venir. No, Sabemos gracias que tenés por la invitación. No, un placer tenerte. Vamos un poquito a nuestro móvil. Lo tenemos a Nacho Damonte en Cúcuta, en la frontera con Colombia. Hola Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas noches. La tenemos a Patricia Bullrich acá al lado para preguntarle cosas, hacer una charla sobre Trump, sobre lo que está pasando en Estados Unidos, bueno, sobre toda esta situación donde vos estás ahí en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Nacho? Bueno, saludos a la senadora, buenas noches. Estamos aquí en Cúcuta. La verdad que fue un día cargado de información, incluso hasta de marchas pro Maduro, que se dieron a bordo del puente que separa Colombia de Venezuela. Estuvimos allí, sí, cerca de 100 manifestantes, prácticamente con el tránsito habilitado, sin corte de paso de vehículos. La verdad con bastantes inconvenientes para que las personas puedan seguir realizando su vida diaria en cada uno de los dos países. De todas maneras, la marcha se realizó, también se hicieron en el resto de las plazas públicas, como así lo pidió el presidente Petro. Presidente Petro, que vos recién lo contabas con una novedad, conversó con el presidente Trump, luego de haber convocado a estas marchas para pedir que no haya más intromisión de Estados Unidos en Latinoamérica. Así que, bueno, algo debe haber cambiado en el transcurso de las últimas horas. La información que yo quería compartir con vos, sí, Laura, tiene que ver con esta frontera militarizada. Detrás mío tengo estos vehículos blindados motorizados que por supuesto son del ejército colombiano, pero alrededor de esta zona, te cuento, y nos lo vienen comentando varias fuentes durante el día, estamos en la zona más picante. Mirá, dato al pasar, recién nos trajo un taxi, venimos del centro de Cúcuta, del Parque Santander, de una marcha también pro Maduro. Sí. Cuando nos deja el taxi que hacía bastante que no venía a la frontera, nos dice, ¿son periodistas? Sí, somos periodistas de Argentina. Y me dice, ¿están seguros que se van a quedar acá? Le digo, sí, hace varios días que venimos trabajando acá. Bueno, no se queden durante la noche porque esta es la zona más insegura de toda la frontera. Y esto lo conecto con lo que nos comentaban durante todos estos últimos días, la presencia de distintos grupos violentos. Estamos hablando del Ejército de Liberación Nacional, grupo subversivo que se encuentra en la selva colombiana, el cartel de Aragua, ¿sí? Sí, el tren de Aragua, el tren de Aragua, sí, narcotraficantes, y además también, por supuesto, el tren de Aragua y además también todo lo que compone el cártel de los Soles, los militares venezolanos, parte también, cártel de los Soles, claro, sí, parte también de, por supuesto, de los militares colombianos y bueno, por supuesto también los grupos subversivos que forman una especie de tridente y de esa forma, bueno, atemorizan una zona, ¿sí? Esta área, dicen, cuando se cierra la frontera, es mejor no estar cerca porque se convierte muy insegura. Hablando del Tren de Aragua, el Tren de Aragua es el responsable del secuestro de 5 policías colombianos, ¿sí? Nacho, me parece súper interesante lo que nos estás contando. Tenemos un delay, le contamos a la gente por eso, hay un delay, por ahí nos superponemos. Pero me gustaría que Patricia hiciera una reflexión sobre lo que estás diciendo, lo que está diciendo Nacho. Esta peligrosidad en la frontera, estos grupos. A ver, Petro, por un lado, tiene una posición de pro Maduro, como todos sabemos, una posición que me imagino que en pocos meses los colombianos cambiarán cuando haya elecciones, pero por otro lado ha desplegado una parte muy importante del ejército colombiano para impedir que masivamente crucen a Colombia. Es decir que por un lado es muy pro Maduro, pero por otro lado dice, yo cuido que a mi territorio no vengan aquellos que han producido este sistema dentro de Venezuela. Así que es como un poco contradictorio, ¿no? Su posición pública con su acción. Así que todos sabemos lo que es esa frontera. Hacia arriba está el Darién, que es una de las zonas que ahora está un poco más tranquila, pero es una de las zonas más peligrosas, donde ha habido todo tipo de delitos, trata de personas, muertes. Bueno, ahí están, Patricia, los periodistas, ¿no? Está Diego Cabo también, hay muchos periodistas. Me sorprende ahí que diga que es un punto muy caliente y peligroso. Bueno, Cúcuta del lado colombiano, digamos, si uno pasa 100 metros y va a Venezuela, te pueden detener inmediatamente. Le han avisado a todos los periodistas que no pueden entrar. Pero bueno, inclusive estaba Diego Cabot y nos contaba que si avanzaba 1 metro más lo podían detener. Claro, ¿no? Y en esa frontera, yéndose hacia el norte, digamos,
es una de las fronteras más peligrosas de tránsito de gente, intentando siempre llegar a Estados Unidos, ¿no? Y en esta situación especial está militarizada, es decir, que Colombia ha tomado una posición de no tener una inmediata cantidad de gente que cruce hacia Colombia, es decir, cosa que sucedió hace 8 años, 10 años, sí, cuando fue la masiva salida de venezolanos de Venezuela, ¿no? Así que, bueno, es un tema complejo. Toda la frontera de Colombia con Venezuela y, como bien dice el periodista, ahí está la guerrilla, está el ELN, que secuestran, sí, que trafican droga, que bueno, que son estas organizaciones que no son organizaciones guerrilleras tradicionales, sino que utilizan el poder de la droga como uno de los recursos para sembrar el terror y el miedo en la zona, ¿no? Bien, Nacho, vamos a seguir con la senadora. Muchas gracias, volvemos a vos en un rato. Gracias. ¿Cómo no? Gracias, Nacho. Bueno, Patricia, te pregunto sobre qué implicancias tiene para la Argentina la incursión de Estados Unidos en Venezuela y, digamos, ¿qué implicancias tiene este apoyo tan fuerte que hizo Milei a través del embajador nuestro en la OEA sobre esta incursión? ¿Y qué les dirías a los que dicen, bueno, en realidad Estados Unidos lo que quiere es el petróleo y Argentina está apoyando esto? Bueno, en primer lugar, desde nuestro punto de vista, esto es una cuestión no solamente política, es una cuestión moral. Nosotros creemos que Venezuela era un país sin salida, con un dictador y una dictadura que convirtió al país en un país absolutamente destruido en su economía, destruido en su sociedad, con 9 millones de personas afuera y convirtiéndose en un narcoestado. Como hoy mismo lo dice la justicia norteamericana, cuando dice es un sistema, ¿no?, clientelar que se basaba en el narcotráfico como una de las formas de financiamiento paralelo, destruyendo la economía de todos, la economía y la vida de los venezolanos. En este marco, nosotros desde la perspectiva moral y desde la perspectiva de la defensa de la libertad y la democracia, creemos que haber extraído a Maduro, llevado a Maduro frente a los tribunales de los Estados Unidos, es algo que está en lo que nosotros consideramos algo justo. Por eso... ¿Y tiene implicancias para nosotros? Para nosotros sí tiene implicancias, porque nosotros fuimos un país que desde el primer momento tomó esa posición. No la tomamos ni después de sucedidos los hechos, sino que la tomamos antes. Nosotros desde ya hace tiempo que planteamos que tiene que haber una salida a lo que sucede en Venezuela. Bueno, ya comenzó ese proceso de transición y comenzó nada más ni nada menos que con el llevar a Maduro y a su señora, la extracción de Maduro. ¿Tenías información sobre eso o te sorprendió? No, nosotros no teníamos información. Digamos, todos sabíamos que desde agosto había un movimiento que en algo tenía que terminar, porque si no hubiera sido como, digamos, un movimiento sin sentido. Sí, algunos no le creían, ¿no?, a Trump, incluso Maduro se burlaba. Sí, claro, algunos no le creían, pero desde el primer momento que comienzan a mover las tropas y los aviones y que comienza el bombardeo sobre los barcos narco y demás, nosotros sabíamos que algo iba a pasar, no sabíamos qué. Pero esto por análisis, porque uno sabía que no podía Estados Unidos hacerse que iba a jugar a algo y no hacer un juego más claro. Creo que ahora las cosas se están aclarando cada día más. Hay una transición que ya la están describiendo, inclusive cuáles son las etapas. Ya hay hay algo que es muy simbólico. El cierre del helicoide es algo
la cárcel del helicoide, ¿no? Sí, claro. La cárcel que todos conocemos. Hay un tuit ahí dando vueltas, creo que de un periodista, un analista que dice el progresismo no pudo cerrar el helicoide, los organismos internacionales tampoco. Bueno, finalmente lo cerró o va a cerrarlo Trump, ¿no? Bueno, por eso es muy simbólico, sí. ¿no? Es decir, el cierre del helicoide es algo que comienza a mostrar cómo es esa transición, es decir, la deschavización de Venezuela. Es decir, ¿quién puede gobernar un régimen que está totalmente infiltrado? Cuando uno mira que los 32 que murieron alrededor de Maduro eran todos cubanos, ¿no? Y que Cuba dice, porque ahora se quieren llevar el petróleo. ¿Y quién se llevaba el petróleo? Ese tono. Bueno, así hablan los cubanos. Sí. ¿Quién se llevaba el petróleo? El petróleo se lo llevaba Cuba, regalado. Es decir, y China, digamos, ¿no? Bueno, y China. Irán para financiar. Entonces China, Irán y Cuba. Y manejaban las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, los grupos paramilitares, conjuntamente con otro actor que también en América Latina estaba presente con un intento de dominación muy fuerte, que es Irán con las fuerzas Quds, tanto en Bolivia, que ya las están sacando, por suerte, como en la misma Venezuela. Entonces, no, digamos, la situación geopolítica, la situación, por eso nosotros decimos, para nosotros es un tema moral, es un tema geopolítico, de lo que significaba para nuestro continente la presencia de este tipo de fuerzas, ¿no? Tanto los cubanos como los iraníes tratando de meterse en el continente, y es un tema de construcción de democracia, porque ¿a quién bancaba a Maduro? ¿A quién bancó Chávez? Al kirchnerismo en la Argentina, le ponía la plata, bancaba las campañas, le mandaba no solamente el avión de Antonini. Es decir, cuando vos ves la declaración de Carvajal allá en Estados Unidos, que ya se va a conocer completamente, todo cómo cuenta el financiamiento que tenía hacia la Argentina, hacia los grupos políticos argentinos, te demuestra que ese sistema desabasteció, mató de hambre a los venezolanos para bancar regímenes o sistemas políticos como el kirchnerismo. Tengo un tuit de Adorni para mostrarte después un corte de Diosdado Cabello, que está ahí en Venezuela, ahí todavía. A ver, Facu, si me ayudás. No, bueno, el kirchnerismo ve dictaduras por todos lados, excepto donde efectivamente las hay. Hoy ven, ¿dónde está? Hoy ven endeudamiento donde no hay y antes veían endeudamiento donde tampoco lo había. Hoy ven aumento de pobreza cuando la misma baja y antes veían menos pobres cuando cada vez había más. Ven represión donde hay orden y veían orden donde había descontrol y delincuencia. Ven a otros, entre comillas, vender la patria, cuando los únicos que la vendieron, destruyeron y saquearon fueron ellos. Dicen ver, pero no ven nada. Manuel Adorni recién, esto supongo que tiene que ver también con un tuit de Toto Caputo, del ministro, donde decía, queridos cucas, ¿no? Cuquitas. Queridos cuquitas. Sí. A ver, está muy claro lo de Adorni, es decir, que es un poco lo que yo te decía, es decir, el dogma que ha construido el kirchnerismo y que se ha reproducido, Maduro, dogmático, talibán, Petro, talibán, todos los talibanes lo que hacen es tratar de que la realidad se meta en lo que ellos piensan. Entonces, ellos quieren que haya más pobreza. ¿Por qué? Porque no pueden concebir que un gobierno liberal logre que en la Argentina haya menos pobres. Bueno, porque así además tienen de rehén a la gente, ellos quieren que haya, digamos, desorden, porque quieren ver a la gente tirando piedras contra el Congreso. Ellos quieren ese país y entonces siguen diciendo las cosas como si las cosas siguieran sucediendo cuando no están sucediendo más, porque no pueden concebir, no les entra en sus anteojeras ideológicas que ellos pregonaban algo mientras hacían exactamente lo contrario y se robaban el país y hacían crecer un Estado absolutamente ineficiente, y nosotros estamos bajando la pobreza, ordenando el país, generando tranquilidad en la gente, paz social. A ver,
2 años de paz social. Sí, sí. Patricia, te quiero llevar a una disputa, algo un poquito más local, que tiene que ver con Venezuela, un cruce que tuviste con Larreta hace poco. No sé si tenemos ahí para mostrarlo, si no yo lo cuento. Ahí está, lo tenemos, bueno, lo vemos. Bueno, Larreta habla de Venezuela, dice Venezuela sufre desde hace años una narcodictadura que empobreció a su pueblo, empujó a millones al exilio, cometió todo tipo de crímenes, describe Venezuela y abajo dice, hay sin embargo un principio que no se puede violar unilateralmente, el respeto a la soberanía de los estados. Y Patricia le responde, Dios, qué tibio. Pero que es la verdad, a ver, esa posición es la no posición. Es decir, hay una dictadura, te están matando, te secuestraron a Nahuel Gallo, a Germán Giuliani, a otros argentinos que también están presos, empresas argentinas que fueron destruidas, una dictadura que intentó entrar a la Argentina con dinero, que intenta mediante Irán y mediante los cubanos hacer de América Latina un territorio absolutamente dictatorial. Cambiaron la Constitución, hicieron todo. Y este señor te dice, sí, está bien, hay una dictadura, pero el principio de soberanía de los estados. A ver, con el principio de soberanía de los estados, ¿no? Eso es Chamberlain. ¿Quién era Chamberlain? Era el tibio. ¿Quién fue el que dijo, acá hay que ir contra el nazismo porque nos matan a todos? Churchill. Entonces vos tenés 2 posibilidades en la historia, en momentos así. Sos Churchill y decís, voy al frente, o sos Chamberlain. Chamberlain quería negociar con Alemania, porque Alemania le decía, no, mire, a ustedes no los vamos a tocar. Y Churchill decía, nos van a tocar a nosotros y van a tocar el mundo entero, porque es un sistema expansionista. Entonces, cuando vos tenés claro cuál es el proyecto de mundo, de humanidad que vos querés, vos tenés que ser claro. ¿Es una dictadura? ¿Se lo llevaron al narcocriminal de Maduro? Está bien. No después decir, no, pero ese principio no es un principio, es una mentira. Patricia, porque si yo pudiese, también, por ejemplo, si yo pudiese, hubiera podido, si la Argentina hubiera podido ir a Irán y traer a nuestro territorio a los que atentaron contra la AMIA, ¿no lo hubiéramos hecho? Yo lo hubiera hecho. Sí, obviamente. Por supuesto. Después, ahora, por suerte, tenemos el juicio en ausencia, 30 años después, ¿no? Ahora, cuando se llevaron a Eichmann de la Argentina y lo juzgaron en Israel, ¿eso era una violación a la soberanía argentina o fue una operación, digamos, policial que hizo Israel para llevar a uno de los máximos responsables del genocidio en la Segunda Guerra? Entonces, hay que saber ubicarse en la historia. Y este señor es un tibio. Y eso es, porque te dice, sí, pero no. Entonces, ¿Macri es un tibio también? ¿O es distinto? No, Macri tuvo otra posición. Yo, por lo menos, lo que leí de Macri fue claro, fue contundente respecto a la importancia de la operación que había habido. Y no tuvo un doble discurso. Estoy acá, pero también estoy acá. ¿Y qué rol debería tener, ahora volvemos a Venezuela, qué rol crees que debería tener Macri en el gobierno de Milei? Porque a veces hay conflictos, a veces se acercan las milanesas que no le gustan a Macri. Y bueno, en fin. A mí me parece que, a ver, acá hay un gobierno, el gobierno se ha nutrido de muchísima gente que viene del PRO. Bueno, yo fui la candidata de Juntos por el Cambio, Petri fue el candidato a vice, y hay muchísima gente en todos lados, pero en una integración aceptando quién ganó las elecciones, que fue Javier Milei. Entonces, me parece que esa es la posición que hay que tener. Yo creo que Mauricio Macri terminó haciendo una alianza en muchísimos lugares, en otros no, y en los lugares que hizo la alianza le fue bien. La provincia de Buenos Aires nos fue bien, terminamos ganando la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, que yo encabecé la lista como senadora, nos fue bien. Entonces, eso demuestra que hay un público, una base social que acompaña y que acompaña hoy al proyecto que conduce Milei y que todos nosotros formamos parte. Entonces, a mí me parece que esa es la mejor forma. Pero una Macri integración. Subordinado a Milei. Mira, a ver, no es un problema es la realidad. El presidente es Javier Milei. Esa es la realidad. Y uno
cuando pierde una elección, como me pasó a mí, como también le pasó a Mauricio Macri en el 2019, tiene que aceptar la realidad y aceptar quién ganó y ubicarse y tratar de aportar lo que más se puede para que el país salga como está saliendo ahora adelante. Si vos mirás toda la gente que viene del PRO, que está trabajando con el presidente Milei, te vas a dar cuenta que es un montón. Sí, sí. Y un montón que inclusive están en el gabinete. Entonces, pero ¿de qué manera? Aceptando la realidad. La realidad es que la hegemonía hoy en la Argentina la tienen las ideas y el proyecto que Javier Milei expresó con claridad y con, digamos, con total, digamos, transparencia. Dijo, yo voy a hacer esto y estamos haciendo lo que dijo que iba a hacer, y que de alguna manera yo también me siento representada porque en la interna que yo tuve con Larreta, yo también dije, yo voy a ir al shock, yo voy a ir a una política dura, voy a desarmar todas las burocracias de la Argentina. Yo también estaba en esa línea, por eso me siento totalmente integrada a la política de gobierno. Bueno, y hoy la Argentina necesita de todos los que no somos populistas, necesita de todos. Y yo creo que el presidente Milei cada vez va a ir abriendo más esas puertas a todos aquellos que realmente entiendan o sean parte de una Argentina que la ven cambiando. Patricia, antes hablaste de Nahuel Gallo, también de Germán Giuliani. Ayer tuvimos una nota muy conmovedora con la esposa de Nahuel Gallo. ¿En qué punto están las negociaciones? Sabemos que hay negociaciones, de lo que puedas contar, obviamente, para liberar, acá lo vemos, a Nahuel Gallo, a Germán Giuliani, que es tal vez menos conocido el caso, es un abogado, secuestrado también. ¿Crees que hay una pronta liberación de ellos? Mira, yo creo que si nosotros tomamos como símbolo el cierre del helicoide, creo que las primeras decisiones están planteadas en la liberación de los presos. Este es un proceso con mucha complejidad, porque las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, los colectivos armados todavía, digamos, responden muy verticalmente a lo que ha sido el régimen chavista o de Maduro. Entonces, me parece que los pasos que tienen que ir dando son pasos firmes, pero estoy convencida que Nahuel y que Germán y que también otras personas que ayudaron a la Argentina, porque ayudaron en nuestra embajada. Pero hay gestiones concretas. Mira, yo no puedo decir si hay gestiones, porque en este momento el proceso lo conduce Estados Unidos. Nosotros nos hemos puesto a disposición total y absolutamente, y estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer, pero vamos a respetar esa agenda o ese cronograma que están planteando. Es decir, que Estados Unidos está a cargo de las negociaciones para la liberación de los argentinos. Es lo que nosotros creemos, digamos, de los presos. Ya cerrar el helicoide te está demostrando. Él está igual en el rodeo, ¿no? Él está en el rodeo, pero digo, como símbolo, como modelo de hacia dónde van. Entonces, nosotros tenemos que ser, en este sentido, acá ha habido una decisión, nosotros acompañamos esa decisión y ahora esperamos. Eso no significa de ninguna manera abandonar nuestra preferencia por la oposición que tanto ha luchado en Venezuela. Esto es lo que te iba a preguntar, porque Trump aparece apoyando a Delcy Rodríguez. No, yo creo que no apoya a Delcy Rodríguez. Bueno, yo creo dijo que Corina, te completo la pregunta, que Corina Machado no era respetada en Venezuela, que no tenía el respeto del pueblo, o que no tenía el suficiente peso para hacerse cargo de Venezuela. Por supuesto que, digamos, nosotros hemos recibido acá a Edmundo González Urrutia. Corina Machado es una persona a la que nosotros respetamos total y absolutamente. Creemos que va a tener un rol muy importante en el futuro de Venezuela. Ahora, en este momento, el cronograma, digamos, ¿cómo va a ser el cronograma? Si van a volverse a las elecciones del 28, se van a hacer otras elecciones, ¿cuándo comienza ese proceso? Todavía no lo sabemos. Ahora, en nuestra
solidaridad y nuestro respeto a Edmundo y a María Corina esté intacto. Bien. Te llevo un poquito más a lo local, tema reforma laboral. Dos cosas te quiero preguntar. Primero, bueno, entraste al Senado, articulaste una mayoría ahí en el Senado. ¿Volvió la política en el sentido tradicional al gobierno de Milei, en el buen sentido, ¿no? Tradicional de negociar, de dialogar con vos en el Senado? Bueno, digo por la sanción, el logro de la sanción del presupuesto. Sí, yo creo que, digamos, el presidente planteó que a partir de la elección nosotros teníamos que, él lo definió, tenemos que ser bilardistas, tenemos que tener resultados. Resultados que van a ayudar a que la difícil economía argentina, las trabas que tiene la Argentina, el costo país que todavía es alto, las cosas que hay que cambiar, los impuestos que hay que bajar, bueno, todo lo que hay que hacer, para las cosas más importantes se necesitan reformas de fondo. Por ejemplo, la reforma laboral es una reforma de fondo. Sí. Y nosotros somos 20, necesitamos 37 al límite, necesitamos 39. Por lo menos en las últimas tuvimos 46 votos, con lo cual estuvimos bastante arriba de nuestro objetivo. No de nuestro objetivo es tener la mayor cantidad de votos posibles, pero sí, estamos construyendo una mayoría y eso significa dialogar. Y cuando vos tenés Te pregunto esto porque antes Milei hablaba de ratas, de parásitos, digo, a los legisladores. ¿Vos lo convenciste o alguien lo convenció para que moderara su lenguaje? Porque dejó de insultar de repente. No, yo creo que, digamos, a ver, uno puede dialogar con el presidente y todos dialogamos con el presidente, es una persona muy abierta para hablar con su equipo, con nosotros que somos parte de su equipo, somos su equipo. Ahora, las decisiones las toma él. Entonces, de alguna manera no insultar más. Mira, yo creo que él lo que dijo es acá los resultados después del 7 de octubre, que fue el 7 de septiembre, que fue una fecha difícil para nosotros, la elección de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Fue difícil, pero nos abrió un camino. Nos abrió el camino que la gente diga, bueno, pará. Yo quería... estos pueden volver. A ver si todavía vuelven y yo quiero apoyar este gobierno, quiero esta política. Entonces, eso a nosotros nos fortaleció, pero también nos marcó que el aislamiento político que habíamos tenido durante todo el 2024, donde todos los días se juntaban para clavarnos leyes que nos jorobaban, no era positivo. Nosotros mismos terminábamos retrasando los cambios económicos y de desregulación, y en todo aspecto nosotros mismos demorábamos los cambios porque la incertidumbre política te generaba una demora. Entonces dijimos, bueno, no demoremos más. ¿Esto qué significa? Bueno, cambiar una actitud, dialogar y sacar las leyes que necesitamos para el país. Bien. Tener presupuesto fue importante. Inocencia fiscal, que es una ley que le permite a la gente que no lo consideren delincuente por una factura de 1 millón de pesos y que tenés que explicar todo y que la gente puede ir a los bancos y poner sus dólares y tener los cuidados y que le rindan más y comprarse un auto, comprarse una casa, que no te estén persiguiendo todo el tiempo, son cosas muy importantes. Y ahora viene la reforma laboral, que quizás es lo más importante para un mercado laboral que hace 15 años no se mueve. Sí. Sos una mujer fuerte, Patricia, en un gobierno como el de Milei, que tiene otras dos mujeres fuertes, Karina Milei y Victoria Villarroel, que están en el Senado. ¿Cómo te llevas con las dos? Bueno, con Karina me llevo muy, muy bien. Ella es la que de alguna manera ha articulado todo lo que ha sido el armado político de todo el país. Hubo muchas críticas hacia ella y se reivindicó con el triunfo electoral. Es decir, demostró su capacidad y que su estrategia era una estrategia correcta. Y bueno, todos apoyamos. A los que claro, la descalificaban porque la oposición decía que era y a los que nos pidieron vayan de candidatos fuimos y pusimos la cara, como me tocó a mí en la Ciudad de Buenos Aires, y apoyamos, y ella conduce ese proceso y realmente lo ha hecho muy bien. ¿Y Victoria? Con el caso Villarroel, bueno, yo lo hablé también con el presidente, lo hablé con Karina. Bueno, yo tengo una posición institucional. A mí me dijo Villarroel, acá valen los votos.
el que tiene más de 37 senadores, es el que plantea cómo son las condiciones. Bueno, nosotros juntamos un bloque de 44, que después se convirtió en 46, y bueno, vamos planteando cuáles son las condiciones, cómo se conforman las comisiones, cómo se sacan los despachos, en qué tiempo se sacan. Pero, digamos, nosotros ya tenemos el despacho de laboral, ya lo tenemos. Sí, sí. No, te pregunto porque Milei y Villarruel no se hablan, ¿no? Bueno, pero, digamos, yo lo hablé con él, porque, digamos, yo tengo que necesariamente tener ese diálogo institucional para ordenar cómo va a ser la sesión, qué va a pasar. Y te habilitó Milei. Claro, porque si queremos resultados y esos... Igual, a ver, el rol que tiene Villarruel es un rol que no influye en la construcción de la ley. No influye en la negociación que nosotros hacemos. Sí, más que nada es el tema del conflicto entre Milei y Villarruel, claro, ¿no? Personal, entonces, político, no sé. Digamos, nosotros lo que hacemos es tener una relación institucional correcta. Bien. Y me parece que está bien porque no queremos que se nos trabe ninguno de los procesos de legislación que queremos para la Argentina este año, que va a ser un año muy importante, porque después ya empiezan, viste, las elecciones provinciales, que las meten en marzo del año Patricia, 2027. Quería una reflexión tuya sobre tema AFA, Tobillino, Tapia y el rol de Massa. ¿Cuál es tu reflexión sobre todo este escándalo? Mira, a ver, me parece que se está configurando un modelo de uso del dinero de la AFA en un sentido de alimentar a una dirigencia en sus gustos, en sus peores prácticas. Me parece que eso cada día queda más claro, ¿no? Me parece que eso avanza hacia porque además, como todo se hizo tan, digamos, dejando todos los dedos marcados, me parece que es una causa bastante simple, ¿no? Por lo menos ¿Y Massa está metido ahí o no? Mirá, a ver, Massa es un tipo evidentemente vivo, porque todos dicen que está en todos lados, pero nadie logra... Bueno, él dice, Tobillino soy yo, por lo menos es lo que... Bueno, pero... Es lo que ha circulado. Bueno, si él dice eso, pero no figura en ningún lado, en ningún papel, en ninguna cosa, es como que se te ocurre, tiene esa capacidad. Así que yo no puedo asegurar que él esté o no esté. No tengo las pruebas, ni he leído más que todos los comentarios que se hacen. Que su práctica política apunta siempre a eso, lo tengo claro. Ahora, ¿a eso qué sería? A un modelo de poder donde manejo la justicia, manejo la AFA, manejo es decir, tratar de estos manejos, ¿no? Diría Javier, de castas. De castas, ¿no? sí. Las castas que se mueven en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en las intendencias. Entonces, ese es su modelo de hacer política. Modelo totalmente contrario al nuestro. Sí, sí. Te pregunto esto porque hay un streaming que obviamente conoces, que es Carnaval, que se le atribuye a Tobillino, y desde ese streaming salieron los audios de Españolo. ¿Vos crees que esto fue una operación del peroquirchnerismo, de la oposición, más allá de la veracidad de esos audios o no? Porque esto fue poco antes de las elecciones. Bueno, sí, eso fue poco antes de las elecciones, trataron de golpearnos. Después hasta el mismo Españolo dijo, yo niego todo quedó como en la nada. Sí. No, me refiero al hecho de que o en una segunda o tercera línea dueño, que ya venía de hace mucho tiempo, que ahora se descabezó totalmente. La verdad es que eso fue una operación, sin duda que fue una operación. Sin duda que fue una operación, porque después se fue desinflando y ¿qué hay en la justicia? ¿Y Tobillino está metido en esa operación? Mira, no lo sé. Yo no lo sé, no tengo, digamos, que dicen que él es el dueño del Carnaval. Sí. Yo no lo sé, no lo puedo aseverar.
Y además me parece que nosotros tenemos que seguir con la política que lleva adelante el presidente, que creo que es la más sana, que es no meternos todo el tiempo con la justicia. Algo que está investigando la justicia, que lo investigue la justicia. Si vos tenés alguna información, se la llevás a la justicia. Bien. Y entonces de esa manera separamos bien los poderes y no hacemos intromisiones o hablamos de gente sin que la justicia haya dicho es inocente o es culpable. Entonces, si la justicia dice es culpable, es culpable. Si la justicia todavía no lo dijo, nosotros, digamos, podemos tener una opinión respecto a un modelo de acumulación de dinero, ahora esperamos. Y esto le hace bien a la democracia. Yo creo que, fíjate, este es el primer gobierno que no tiene operadores en la justicia. Y eso no lo dice nadie. Dice, no, porque no respetan las instituciones. Todos los gobiernos. Se sabía quiénes eran los operadores en la justicia. Decime a este gobierno quién opera la justicia. Nada. ¿Quién habla? El ministro de Justicia, que es la lógica que hable el ministro de Justicia, ¿no? Que, digamos, institucionalmente. O yo cuando era ministra de Seguridad hablaba con los jueces, pero por casos de narcotráfico, de trata, de esto, del otro, de temas de trabajo. Entonces, eso ha sido un avance fundamental, muy importante en la construcción republicana, que no ha sido reconocido a este gobierno. Su no injerencia en la justicia. Sí, Patricia, bueno, hablábamos antes de la reforma laboral. ¿Hay negociaciones con la CGT? Vos tuviste, históricos enfrentamientos con los Moyano, con Hugo sobre todo. Pero bueno, hay que sacar la reforma. ¿Están negociando? ¿Estás vos negociando? Mirá, con la CGT? La CGT estuvo en el Congreso. Ellos tienen intención de hablar. Lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos una idea de la reforma, que es que la negociación se haga de abajo hacia arriba, que se pueda negociar en una empresa, que pueda haber convenios colectivos de empresa. Entonces, es como que la mirada que tiene la CGT es al revés, es la centralización de todo en los gremios nacionales, y nosotros tenemos la idea de una descentralización. Entonces, habrá posibilidad de encontrar puntos. Bueno, nosotros hemos respetado muchas cosas, por ejemplo, en todo lo que es las reglas laborales, los cambios son de modernización, pero no son cambios de derechos. Bueno, entonces, hay mucha gente que dice va a afectar el derecho de los trabajadores. Bueno, eso es mentira. ¿Qué le responderías? Eso es mentira. Primero porque la Argentina tiene 3 tipos de trabajadores. Tiene el trabajador que tiene formalidad total, tiene el trabajador que tiene mitad formal y mitad informal, y tiene el 43% de los trabajadores que tienen la total informalidad. Entonces, ¿qué derechos tienen los totalmente informales? 0 derechos. No tienen obra social, no tienen seguro de riesgo de trabajo, no tienen nada, absolutamente nada. ¿Pero eso la CGT lo entiende o no? Bueno, ese es un punto. Vos querés representar a los trabajadores, pero solo aquellos que están en blanco y que te aportan una cuota. Los que están ¿Y por qué pasa esto? Porque son tan altos los costos laborales y es tan alta la litigiosidad que los empresarios no te toman los trabajadores que te podrían tomar. Yo, digamos, recorriendo el país, que me lo recorrí en estos últimos años 3 veces, sí, lo primero que te dicen es, si acá cambian las leyes y yo no tengo la espada de Damocles del juicio en la cabeza, en una empresa de 3 te tomo 3 más. Sí, eso es algo que te lo dicen mucho, sobre todo en pymes, ¿no? Todos. Patricia, bueno, no quiero que te vayas sin preguntarte sobre la modificación de la ley de inteligencia, las reestructuraciones en la CIDE, que afronta varias polémicas, ¿no? Sobre todo por esta idea de poder aprender gente sin que los jueces participen. Pero a ver, sin que los jueces participen, no, en flagrancia. Cualquier ciudadano puede aprender a una persona en flagrancia, no lo va a poder hacer un agente de la CIDE. Yo, ciudadana, veo a una persona cometiendo un delito y yo lo puedo detener. Un ciudadano puede detener. ¿Cómo puede ser que le hayan sacado a la CIDE la posibilidad de detener? Ponele que la CIDE esté en una operación encubierta contra una célula terrorista y los tenga ahí adelante y dice, no, espere, terrorista, quédese tranquilo ahí, que tengo que llamar a la policía porque yo no los puedo detener.
Es como que la CIA no puede detener gente, es una cosa de locos. ¿Por qué crees que hay tanta... Bueno, porque esto lo desarmaron. ¿Por qué hay tanta, digamos, cuestionamiento de la oposición? Bueno, porque, a ver... Incluso de los radicales. Bueno, con los radicales lo vamos a hablar. Yo creo que son cosas que hay que hablar. Digamos, un país del tamaño de la Argentina, con los recursos naturales que tiene la Argentina, tiene que tener un ejército, unas fuerzas armadas que funcionen bien, fuerzas de seguridad que funcionen bien y un aparato de inteligencia que funcione. Porque, digamos, nosotros ya tuvimos el espanto de los atentados y no tuvimos ninguna capacidad preventiva. Bueno, a ver, no solamente nosotros, también le pasó a Estados Unidos con el 11S. Bueno, esto es lo que te iba a decir, digamos, sí. Entonces, la inteligencia, y ¿a qué apunta esta reforma de inteligencia? Algo muy importante. Dejaron de lado algo que para mí no tenía sentido en la otra reforma que se hizo, que era tener una agencia de seguridad interior. ¿Por qué? Porque seguridad interior es el Ministerio de Seguridad. Ya está cubierto eso. Y pusieron toda la fuerza en la contrainteligencia, que es lo que las agencias modernas del mundo, o las tradicionales, más que modernas, digamos, la agencia de inteligencia, las más importantes son la CIA, la agencia del Reino Unido, bueno, las agencias más importantes del mundo hacen. ¿Qué es la contrainteligencia? Prevenir y analizar qué hipótesis de conflicto o qué situaciones vos podés tener. Por ejemplo, esto que se acaba de hacer, toda persona que participó del régimen en Venezuela, a la Argentina no puede entrar. Ahora, vos tenés los que participaron del régimen, que son los que legalmente tienen un título, ¿no? Uno que fue policía, uno que fue militar, Ahora, después tenés un montón que no tienen título, que si vienen a la Argentina, por ahí pasan como un turista. Sí, además estoy pensando que también la CIDE estuvo muy infiltrada por el kirchnerismo, ¿no? Bueno, pero a ver, los agentes de inteligencia tienen que ser agentes de inteligencia, no tienen que ser ni kirchneristas ni liberales, tienen que saber de inteligencia. Y la inteligencia es un recurso estratégico para un país. Esta reforma... ¿A Jaime Estiuso no le van a consultar? Mira, yo no estoy adentro de la CIDE, no sé a quién le van a consultar. Yo me imagino que a cualquier persona que pueda ayudar a pensar, cuando vos lees el decreto está muy bien armado. Es un decreto muy bien estructurado respecto a cómo se conforma el sistema de inteligencia en la Argentina, que ya está desde la ley de inteligencia. Por eso las reformas son bastante menores. Lo que hay es fundamentalmente un orden estructural, ¿no? Que se termina de organizar cómo es el sistema de inteligencia en la Argentina. Bueno, te vamos a despedir, Patricia, con unas fotos. Te vamos a proponer un juego, un ping-pong de fotos. El ping-pong de fotos con una palabra. ¿Dónde lo veo yo? ¿De dónde lo ve, Patricia? A las fotos. Acá, mira, de atrás. Acá. No, antes, a ver. Bueno, a ver, dile. Es una frase. Bueno, hoy es un líder mundial. Muy bien, vamos a la otra. Caputo. Es un genio. Vamos a la otra. Caputito. Vamos, ponemos algo más este es medio polémico. Una mente brillante. Ah, bueno. Este está a cargo de los servicios de inteligencia. Sí, pero es una mente brillante. Uy, bueno. Ay. Es lo que ha destruido a la Argentina. Bueno, en una frase resumida. Cristina, a ver. Kisi, mira. Mira Kisi. Y no le va a dar para ser presidente. No le da a Kisi. Bueno, vamos a otro. A ver. Uy, bueno. Tibio. Bueno, la reta Chocho acá mirando. Vamos a otro, a ver. Bueno, fue el presidente con el que yo trabajé y lo respeto. Muy bien. Lilita. Ay, bueno, qué difícil está, me parece. No, me parece que se tiene que volver a ubicar en el mundo liberal, como siempre ella se ha definido. ¿Se fue del mundo liberal? Y ahora está como en un grupo medio entre peronistas, Provincias Unidas. ¿Santilli? Un capo, un vivo bárbaro, un tipo muy rápido.
Rápido, Santilli. A ver, vamos a otro. Uy, mira, Máximo. Bueno, ¿qué podemos decir, no? El hijo de la mala. Sí. Ah, bueno. El malito sería. El malito. El Cuquito malito. ¿Tenemos otro? Uy, mira. Este es un líder que trata de ser diferente, pero comete las mismas prácticas que el kirchnerismo. Y vamos a uno picante, ¿eh? Uno con historia. Me parece que ya está jubilado. Ah, bueno. ¿Te parece? Siempre está jubilado, Moyano, pero aparece. Bueno, vos me dijiste una frase. No, está bien. Perfecto. ¿Regalito político de Reyes tuviste? A ver. Bueno, hoy fue un día de trabajo y no tuve ningún... Ah, sí, me trajeron unos chocolates. Ah, bueno, pero eso te lo debe haber traído ahí tu marido que está mirando. Sí, mi marido que es actor ahora. ¿Es actor? Sí, ¿no sabías? Ah, no sabía. Ah, no, yo te escuché en una declaración que te preguntaban cómo era la relación y vos dijiste, bueno, no es tanto dame fuego, dame